nos encontramos en Los Cabos y lo primero que tienen que saber es que son dos ciudades diferentes, Cabo San Lucas y San José del Cabo. Pero no se preocupen porque en este video les vamos a compartir todo lo que tienen que saber para que su dinero y su tiempo les rinda al máximo. Y es que venir a Los Cabos puede llegar a salir carito. Y para los que no nos conocen, nosotros somos Rubí y José y nos dedicamos a hacer videos de viajes por México, pueblitos, playas, hoteles y ciudades. Pues ahora sí, vamos a divertirnos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Como les decíamos, Los Cabos son dos ciudades diferentes que están como a 40 minutos de distancia entre sí, así que nuestra primera recomendación es que elijan dónde hospedarse dependiendo de lo que quieran hacer. La verdad, para hospedarse nosotros les recomendamos más Cabo San Lucas porque es de donde salen los tours, hay más restaurantes, bares, vida nocturna, en general hay más cosas que hacer. Luego cuando la gente se hospeda en San José y quiere salir de fiesta o hacer tours, termina gastando más tiempo o dinero por los traslados. San José del Cabo es más como un pueblito donde abundan los extranjeros retirados. La verdad está muy bonito, pero lo recomendamos más de entrada por salida. Pues bueno, el día de hoy empezaremos mostrándoles Cabo San Lucas y ya mañana nos iremos a San José del Cabo. ¡Sí! Amigos, para desayunar les vamos a dar 3 recomendaciones. La primera, cuando vengan a Baja California Sur, sí o sí tienen que probar los burritos de machaca. Venimos a la esquina Chollera y Rubí ya se pidió un burrito de deshebrada, una quesadilla de chorizo y yo, pues un burrito de machaca. Pues provechito, amigos. Y miren, algo muy común en los burritos es que siempre te lo ofrecen con el quesito y los frijolitos. El famoso combo chollero. Que por cierto, la cholla es un tipo de cactus que se da mucho por acá y por eso a la gente de acá le dicen cholleros, gente que vive entre las chollas. Está bien buena la machaca. Y el quesito fresco que dan también está bien sabroso. El segundo lugar que les recomendamos es una birrería que se llama Los Paisas. Está a una cuadra de la Marina y está delicioso. Aquí les recomendamos la quesabirria con su respectivo consomé. Ay, se me hizo agua la boca. Está delicioso. Una delicia, amigos. Miren, hay que chopear la quesabirria en el consomé. En serio está muy sabroso y nos encanta que las tortillas sean hechas a mano. Y la tercera opción, si un día tienen ganas de desayunar frente al mar, algo más romántico o celebran una ocasión especial, les podemos recomendar el restaurante Sur. Nosotros estamos celebrando el amor, así que ya nos pedimos unas mimositas. A su salud, amigos, a su salud. A su salud. ¿Qué tal la vista, amigos? Rubí sí me está consintiendo. Yo me pedí un bagel de salmón y está muy, muy rico. En general los bagels de salmón nunca fallan, pero especialmente este está muy, muy bueno. Y yo me pedí unos benedictinos Sur. Es un pan con chorrip y huevo pochado. A ver, me encanta cuando sale la yema del huevito. A ver este, vean. Uy. Y con el chorrip, confirmo, están buenísimos, amigos. Mira, pruébalos, bebé. Danos tu veredicto. Wow, qué rico, ¿eh? Creo que ganó tu benedictino Sur. Wow, delicioso, ¿eh? También tiene jamón serrano y champiñones. Joyita, amigos. Y para este restaurante, amigos, nosotros les recomendamos reservar porque luego se llena. El restaurante no tiene consumo mínimo, pero la parte del club de playa cobran $80 por persona. Más o menos ese es el precio de los clubs de playas de este tipo, pero algo que nos gusta de este es que es 100% reembolsable bajo consumo, porque luego en otros solamente te reembolsan la mitad o incluso nada, solamente funciona como cover. Aquí les dejamos nuestra página donde les vamos a dejar más tips de restaurantes y clubs de playa en Los Cabos. Pues bueno, amigos, nosotros ya nos venimos a nuestro club de playa improvisado. Si van a estar visitando varias playitas por su propia cuenta, les conviene armarse de su kit playero. Indispensable, sombrilla y hielera para los juguitos. Y ya, si no quieren andar cargando, pueden rentar las sombrillas en cada playa. Las rentan como en 300 pesos por todo el día. Y para llegar a este paraíso hay vuelos directos desde varias ciudades de México como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Tijuana. Y desde Estados Unidos también hay muchos vuelos directos desde Los Ángeles,
Nueva York, San Antonio y muchas otras ciudades. La verdad es que Los Cabos está muy bien conectado. De hecho, cada cabo tiene su propio aeropuerto, pero a donde llegan prácticamente todos los vuelos comerciales es a San José del Cabo. Deben de saber que los taxis ahí en el aeropuerto son muy caros. La opción más económica es el transporte público llamado la Ruta del Desierto. El autobús sale desde ahí mismo del aeropuerto. Una muy buena opción para acercarlos a cualquiera de las dos ciudades. Otra opción es que tomen transporte compartido, nada más hay que esperar a que se junte la gente. Y otra alternativa es que reserven con anticipación su traslado con su agencia de confianza. Amigos, pues aquí en Cabo San Lucas es de donde sale la mayoría de los tours, y es que aquí está una de las marinas más importantes de todo el país, hasta creo que es la más importante hablando de turismo. De verdad que es impresionante la cantidad de embarcaciones que entran y salen todos los días a todas horas. Y el tour, la actividad por excelencia emblemática, es el famoso paseo al arco, algo que si vienen sí o sí tienen que hacer. Y lo primero que tienen que saber es que para hacer este paseo van a encontrar muchos precios y muy distintos. Y es que todo depende la embarcación que elijan hacerlo. Por ejemplo, puede salir en lancha, en yate, en catamarán, también si es privado o si es compartido, y si es durante el día o al atardecer. Como ven, hay muchas variantes de este tour y por eso tantos precios diferentes. Miren, 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 miren. ¡Wow! Es el Panchito Junior tercero. Va despertando, ¿no? Aquí paseándose entre las lanchas. Nosotros en esta ocasión vamos a hacer la experiencia más tradicional en una lancha compartida, además la más vara. Todos a bordo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Miren ese barquito enorme, 500 personas, imagínense. Buena fiesta que se arma ahí. Miren amigos, ahí se ve la diferencia de profundidades por los colores. Donde se ve más clarito, pues obviamente está menos profundo. Van a ver el guante de Julio César Chávez. Ah, sí, el guante de Julio César Chávez. Ahora bien, si miran acá atrás, van a ver que hay un búho, miren. ¿Un búho? Una piedra con formación de búho. Atrás de los gringos está el búho. La gringa se llama la embarcación. Ah, de la gringa. Oigan, aquí nuestro guía tiene bastante imaginación, miren. Ese dice que es un búho y luego dice que acá hay un chango posando sexymente. ¿Ustedes le ven la forma? ¡Qué imaginación! ¿Qué dicen, amigos? ¿Alcanzan a ver las pompitas del chango? Yo no alcanzo a ver nada. Se ve, a ver, piensa como niño, Ya lo vi, miren, un gorila de espalda, amigos. Se ve la pompita, una pompita paradita de cada lado y está volteando hacia allá. ¡Qué imaginación! No más, todos los pececitos, amigos. Vean nomás, amigos, y aquí en medio hay como un fondo de cristal y uno puede ver los pececitos. A ver. Cristal, exactamente. Puro pez mexicano, comen de todo. Menudo, pozole, sopes. ¿A poco sí se trepa la gente ahí? Se avienta de arriba, se pueden aventar, ya está el nivel 1 que está acá abajo, lo pueden ver, nivel 2. O el nivel extremo ya para los pro. Órale. ¿Te aventabas de esa piedra? No lo sé, tal vez. Es más, de tanto que anduvieron viendo las videos que tenemos aquí, ni cuenta se dieron del lobo marino que está ahí, mira. Ah, a ver, ¿dónde? Mira, ya vi. ¿Se lo vieron? El lobo marino. Ya lo vieron el lobo marino, amigos. Miren, ahí está echadón. Anda crudito, nos dicen. Esta es Playa Pelícanos y esta está padre para hacer snorkel. De hecho, hay un área delimitada con boyas en donde no pasan las lanchas para que sea una zona segura. Vean toda la gente ahí. ¡Qué chido! Esta lanchita es compartida y ya está incluido que vayan dejando a la gente en la playita de su preferencia. Miren, por ejemplo, ahorita se acaban de subir unas personas, luego bajamos nosotros en la siguiente y ya se regresan a la marina. Así andan yendo y viniendo, recogiendo y dejando gente. Es paseo, taxi, todo al mismo tiempo, amigos. Oigan, y muy importante, no hay bebidas incluidas, pero uno se puede traer lo que quiera. Pues acá nosotros nos trajimos nuestros juguitos. En la marina, por lo regular, pues es más caro, así que les recomendamos que pasen al Oxxo antes de hacer el tour. Hay que recargar pilas, Saludcita, amigos. Bienvenidos a la playita del amor. Ahora bien, si voltean acá al frente o acá atrás, van a ver la cueva de San Andrés. ¿Ya la vieron? Ya que la cueva de San Andrés entran 2 y salen 3. O 4. Comprobado. Comprobadísimo. Es el hotel más barato de Los Cabos.
Miren, acá tenemos la patita de la Baja en piedra, en vivo y a todo color. Nada más que está volteada. Abajo está la frontera con Estados Unidos y arriba Los Cabos. Está volteada. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Aquí! ¿Sí lo alcanzan a ver? Miren nomás estos pescadines. Están bien alimentados. Bien alimentados, Nada que se malpasan esta criatura. Ahí están, ahí están, ahí están. Casi me arrancan un dedo. Los Cabos. Saludcita. Mira qué bonito se ve. Nosotros ofrecemos todo tipo de servicio, mira, snorkeling, sombrillas, water taxi y Uber Eats. Eso. Es nomás, qué chulada, amigos. Qué bonito todas las formaciones aquí de Cabo San Lucas. Wow. Aquí estamos en presencia de uno de los fenómenos más bonitos que tenemos aquí en Los Cabos, miren. La ventana del Pacífico. Es única en el mundo esta ventana, ya que es la primer conexión con los dos mares. De aquel lado tenemos el mar Pacífico y de este lado el mar de Cortés. Y miren, amigos, aquí donde están todas las lanchas, ¿qué creen que hay? ¿Qué creen? ¡El arco! ¡El arco! ¡El arco! Y pues bueno, aquí son unos pocos minutitos para tomarnos la foto y seguir con el recorrido, porque como son muchas lanchas y mucha gente la que viene a tomarse las fotos, pues esto es de rapidito. ¡Foto, vámonos! ¡Sí, foto! Miren, amigos, y hay que poner mucha atención. Aquí al lado del arco, normalmente también uno encuentra una colonia de lobos marinos. Uno está bien entretenido con el arco que ni se da cuenta, ¿eh? Y miren, amigos, esa piedra es la Finisterra, o sea, es el fin de la tierra. Esa piedra es el último cachito, el último territorio mexicano. En teoría, si uno se sigue derecho, llega hasta la Antártida. Están impresionantes esas formaciones rocosas, ¿no? Y pues aquí la bajada está así. Nos vemos mañana, me dijo. Adiós, adiós. Miren nada más qué chulada de colores, qué cristalina, qué bonita está el agua. Pues vamos a disfrutar la playita del amor. Y ya nos encontramos a Gustavo de Guadalajara, ¿eh? Ya nos habíamos encontrado en Hotel Xcaret y hoy en el fin de México, en el último cachito de tierra, miren, otra vez, qué bonita coincidencia. Gracias a ustedes por ser guía y pues ahora sí formar parte de los que nos gusta viajar. ¿Te está gustando aquí? Bastante. Eso. ¿Recomiendas venir a Los Cabos? Claro, sí. Sí, nomás vénganse con... Con billullo, está Porque carito, no es está barato. carito. Hay que soltar, pero hay muy que bonito. soltar. ¡Saludos a Guadalajara! Saludos. Ya Rubí ya se acomodó en una sombrita. Luego a los juguitos, ¿verdad? ¿Quieres una? Échame una. Nosotros decidimos bajarnos en la Playita del Amor, que es la más tradicional, pero ustedes pueden decidir bajarse ya sea en el balconcito, en el Pelícano o aquí. Si les gusta hacer snorkel, la más recomendada es la de Pelícanos. Está súper bien porque si un día una de las playas está cerrada porque hay mucho oleaje debido al clima, pues tienes otras dos opciones para bajar. También nos trajimos aquí la botanita para picar, eso sí, nada de dejar basura, todo se regresa con nosotros. Miren, aquí hay renta de sombrillas, 300 pesitos, o pues se pueden ir al ladito de las piedras donde hay sombrita. Ya cada quien decide. Ay, pues a lo que venimos. Uy, está movidito, está movidito. ¡Mira la ola! Como que hoy nos tocó más movidito, ¿no? ¡Mira la ola! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Ahí viene una fuerte. No manches, no manches. No manches, va a romper. Se llevó a Rubí hasta allá, amigos. ¡Corran de la ola! ¡Corran de la ola! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Te revolcó? ¡Qué revolcada me dio! Oigan, y algo que hace única a esta playa es que da hacia dos mares diferentes. Por aquí tenemos el Mar de Cortés y de aquel lado tenemos al Océano Pacífico. Playa del Amor, Playa del Divorcio. Acá del lado del Divorcio no hay que meterse a nadar porque sí pegan muy fuerte las olas, amigos. Solamente para la fotito. Vean, escuchen, sientan. Mírenla, mírenla, siempre, siempre cargando el tripié. Bueno, haciéndome cargar el tripié. Nuestro mejor amigo el tripié.
pues muy a gusto la paradita aquí en la playa. De hecho, nosotros ya habíamos hecho este recorrido, pero en lancha transparente. El único detalle es que en la lancha transparente no se hace paradas en ninguna playa. Solamente se llega al arco, foto y de regreso, pero definitivamente también es una experiencia muy original, muy diferente a todo lo demás. Pues ya viene nuestra lancha a recogernos para irnos de regreso. También es algo muy padre que uno elige cuánto tiempo quedarse aquí, si 1, 2, 3, las horas que quieran. Nosotros consideramos que 1 es suficiente. Oigan, luego la playita del amor sí se pone brava, ¿eh? Para ya adultos mayores, los abuelitos, a lo mejor vale la pena treparse en la otra playita, en los Pelícanos. Pues ahora sí, vámonos de regreso a la marina. ¡Vámonos! Ahí vienen los panchos, ahí vienen los panchos. Díganle adiós a los panchos. Adiós, panchos. Son dos, son dos. Luego esos son los que se suben a las lanchas de pesca, pues porque les dan ahí su bocadito. Oigan, pues ya estamos de vuelta en la marina. Ahorita les vamos a enseñar otras 2 playitas a las que pueden llegar caminando por aquí. Y por cierto, hay ciertos puntos en donde Rubí obviamente se tenía que tomar la foto. Yo, solamente yo, tú no. Bueno, los dos. Fotito en las tablitas de surf. La verdad es que sí están bien padres para la fotito. ¿Cuál es su color favorito, su tabla favorita, amigos? Pues llegamos a Playa Corsario. Hagan de cuenta que la marina es como una U y de un lado está esta playa y del otro lado está Playa del Médano. A esta playa también le llaman empacadora porque hace muchos años estos edificios viejos eran una fábrica que empacaba atún y sardinas. De hecho, durante mucho tiempo la empacadora impulsó la economía de esta región. Lo que sí es que por lo general esta playa sí está más tranquilita. Que comparan, miren, hace rato en la Playa del Amor sí nos dimos unas buenas revolcadas. ¿Y aquí? Caminando, bien a gusto. Oigan, y otro dato curioso que nos acaban de decir es que de Carrilla a esta playa también le llaman la Playa de los Pobres, porque acá casi no vienen extranjeros, viene puro local. ¿Qué carrillas, no? ¿Qué carrillas? Lo bueno es que los mexicanos nos tomamos todo con humor. Miren, este pecezón es un marlin y cuenta la leyenda que pusieron esta estatua en honor al marlin más grande que han capturado aquí en Cabo San Lucas. Dicen que es una réplica, o sea que de este mismo tamaño estaba. Nosotros no creemos porque está demasiado grande, pero ya van varias personas que nos lo confirman, así que en una de esas a lo mejor y sí. Pero es que está gigante, o sea, vean eso. No creo, de verdad está gigantísimo, demasiado grande. Pero bueno, pues quién sabe, ¿eh? Y es que justamente aquí en Los Cabos cada año sucede una de las competencias de pesca más importantes de todo el mundo, el famoso Bis-Bis. Imagínense más de 200 barcos de todas partes del mundo saliendo al mismo tiempo desde la marina para atrapar al pez más grande que puedan. Dicen que es algo impresionante de ver. Ni modo, nos sacrificamos, tendremos que volver. Seguimos con el fotosafari, fotito aquí con las letras de Cabo. Fotito, fotito. Miren, aquí está lo que les decíamos de la marina en forma de U. Venimos de aquí de Playa Empacadora. Estamos dando toda la vuelta para llegar hasta el Médano. ¿Qué tal este yatecito, eh? De hecho, esta marina también es una de las más caras del mundo. Imagínense pagar unos 200,000 pesos al mes para tener tu embarcación. Solo para tenerla ahí estacionada, ¿eh? Próximamente aquí va a estar un yate sin postal. Ah, ¿verdad? Bueno, se vale soñar, se vale soñar. Oigan, esta marina estará muy bonita y será de las más importantes de México y lo que quieran, pero tenemos que decirles que algo que no nos gusta es que los vendedores te hostigan demasiado. En algunos puntos hasta se siente como acoso, de que por más que les dices que no, no gracias, no quiero, ya lo hice, no me interesa, ahí siguen insistiendo para que les compres. Ahorita uno hasta como que se nos puso de frente, como que no nos dejaba pasar y decir como que comper. Y obviamente esto pasa en todas partes del mundo y entendemos que esta es su chamba, pero sentimos que aquí es exagerado. Y luego algunos intentan enganchar con mentiras y ahí es donde ya no está bien. Pero bueno, amigos, coméntenos, los que ya visitaron Los Cabos, ¿a ustedes también les pasó o nos vieron muy turistas a nosotros? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de todo esto, amigos? Y obviamente la foto que sí no puede faltar es la de #Cabo.
Ay, pues, qué calor hace, ¿eh? Ya nos compramos una paletita para refrescarnos un poquito. Hay varios leones marinos, amigos, aquí viviendo entre las lanchas. Y es que se dice que todos estos son los rechazados, los expulsados de las loberas, los tóxicos. Más bien los machos no alfa. Pues bienvenidos a Playa El Médano, la más famosa aquí de Los Cabos, de Cabo San Lucas, por su vista. Pues a lo que venimos, amigos. Rubí no se esperó ni 2 segundos y al agua, patos. Que se hunda, que se hunda. Ay, qué delicioso. Ay, sí, hacía falta un chapuzón. Es que está haciendo muchísimo calor. Nada más de caminar un tramito de la marina ya estamos sude y sude. Justamente ahorita que es verano hace bastante calor y el agua es muy agradable para nadar. Pero tienen que saber que en invierno y por ahí hasta abril, mayo, el agua sí está más frillita. Sí, hay que ser más valientes para meterse en invierno al agua, amigos. De hecho, en esos meses les recomendamos traerse un suétercito, una sudadera, sobre todo para la mañana. Entonces, ¿cuándo es la mejor temporada para venir? Realmente durante todo el año hay actividades, todo depende de lo que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, si lo que quieren es ver a la ballena jorobada aquí en Los Cabos, la temporada va de diciembre hasta marzo. Si lo que quieren es ver a la ballena gris, que es la más amigable con el humano, la que solita se acerca a las embarcaciones, nosotros les recomendamos que mejor vuelen a La Paz y se vengan en febrero, que es el mejor mes. ¿Visto? ¡Wow! ¿Visto? ¡Wow! ¡La chiquita! ¡Oh! ¡No manches! ¡Wow! ¡Qué preciosa! Sí, su prioridad es que no haga tanto calor como el que estamos sintiendo ahorita. Y aparte esté rico para nadar, les recomendamos octubre y noviembre. O si lo que quieren es venirse de fiesta con los Spring Breakers entre marzo y abril. Esos gringos se ponen muy locochones, ¿eh? Ahora sí que cualquier época del año es buena para venir. Lo importante es venir con actitud, positivos y dispuestos a disfrutar y divertirse. ¡Ay, nos salgamos! A ver, y la pregunta del millón, ¿cuál de las 2 playitas que visitamos te gusta más? ¿Empacadora o El Médano? Híjole, yo creo que sí, me quedo con El Médano. Como vienen más turistas, siento que la limpian más. Oigan, Rubí es como la niña de los dulces. Nada más le enseñaron cervecita y luego ahí va con un desconocido. Nah, no se crean. Es un chavo que dice que ve nuestros videos. Oigan, miren aquí, nos acaban de regalar una cervecita, nuestro mero mole, nuestros amigos de Monterrey. Muchas gracias. Oye, pues saludcita. Saludos a Monterrey. Yo creo que nos vieron muy necesitados, por eso nos regalaron una. Eso sí, nada de dejar basura tirado ahí en la arena. Ay, Dios mío. En cuanto a hospedaje, aquí en Cabo San Lucas hay muchísimas opciones, tanto de hoteles como de Airbnbs. Nosotros les podemos recomendar el Hotel Santa Fe. Este nos gusta porque está bien ubicado, está bonito, tiene alberca y estacionamiento. Miren, esta es la habitación que nos tocó en esta ocasión, muy importante, tiene aire acondicionado. Igualmente todas las habitaciones tienen frigobar, horno de microondas, parrilla para cocinar y pues todos los utensilios de que cacerolas, cucharas, platos. Por acá está el baño, es un hotel pues muy limpio, de hecho es siempre nuestra primera opción cuando venimos a Los Cabos. Una opción más económica puede ser el Hotel Los Arcos. También está muy bien ubicado y tiene estacionamiento. Miren, esta es la habitación que nos tocó el día de hoy. La verdad es que pues sí está viejito este hotel. El aire, vean, ya se ve como que acabadón. De hecho, una vez nos tocó que no funcionara. El día de hoy sí está trabajando muy bien. Pero pues la ventaja de aquí es que está muy bien ubicado, a 2-3 cuadras de la marina, y pues tiene estacionamiento. Miren, el espejo también pues tiene sus detalles, ya se ve antiguo, pero la realidad es que pues tiene todo lo necesario. Y si buscan un hotel tipo todo incluido, aquí también hay muchísimas opciones. Aquí sobre Playa Médano nosotros les podemos recomendar los hoteles Riu y los hoteles Villa. En cuanto a los hoteles que están del otro lado del arco, podemos recomendarles Sandos Finisterra o el Hotel Playa Grande. Y a las afueras de Cabo San Lucas, otro de los favoritos es el Hard Rock. Para los hoteles chiquitos y los Airbnbs, la recomendación es que reserven directamente. Y para los hoteles todo incluido, aquí les dejamos el contacto de nuestra agencia de viajes. Estaremos felices de ayudarlos con todo lo que necesiten para cotizar y reservar sus hoteles todo incluido. Pero si no se quedan en un hotel todo incluido, nosotros les recomendamos que consideren hospedarse en La Paz. En lo personal, a nosotros nos gustan más las playas de La Paz que las de Los Cabos, y en general es una ciudad súper bonita con muchas actividades ecoturísticas. Pásenle a ver nuestro video de La Paz, estamos seguros que les va a encantar. Pásele, pásele.
Amigos, si les está gustando este video, una buena forma de ayudarnos es que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis, así que vayan y denle click en el botón de suscribirse. Amigos, y para comer, la realidad es que tanto la Marina como Playa Médano está repleta de restaurantes. Ya es cuestión de que uno camine y elija el lugar que más le llame la atención. Nosotros, para variarle un poquito, en esta ocasión nos metimos más a la ciudad y vinimos a un lugar más local. Se llama Mariscos Pata Salada. Y miren, de entrada nos reciben con un caldito de camarón que está bien sabroso. Y miren, yo me pedí un molcajete pata salada, tiene todo un poquito, diferentes tipos de camarón, almeja, ostión, pulpo y rubí. Es aguachile con 3 diferentes salsas. Y vean esta chulada, un shot de almeja con mezcal. Está enorme. A su salud, amigos, a su salud. Adentro tiene los pedacitos de almeja y se hace así, amigos. Cuando vengan a Baja California Sur, tienen que probar la almeja chocolata. A mí el shotcito de mezcal con mariscos no me gustó, pero todo lo demás está muy bueno, buena recomendación. Pídanse el molcajete de pata salada, sí está bueno el mix de mariscos, camaroncito para pelar y todo el show. Oigan, una vez una amiga nos enseñó a cómo pelar camarones con cubiertos. Jamás aprendimos, amigos, jamás aprendidos, a manopla. Otro lugar que les recomendamos mucho para comer son los mariscos Los Claros. Aquí lo que más nos gusta son los tacos Baja de camarón y pescado capeado. Una chulada, amigos. Son de esos que empiezan delgaditos, chiquitos y luego terminan siendo un monstruo. Provechito. ¿Qué tal mi taco estilo Scooby-Doo, amigos? Este es de camarón y este otro es un taquito doradito de camarón con queso. Muy recomendados, amigos. Yo creo que sí son de nuestros tacos favoritos, por lo menos aquí en Los Cabos. Y miren, este monstruo es un torito, un chile relleno de camarón con queso. Está delicioso y gigante. Prueben cualquiera de estos 4 tacos, no se van a arrepentir. Amigos, pues venimos al Museo de Historia Natural. Está pequeñito, es un recorrido en donde se ve un poco acerca de la historia del planeta, la formación y la geología de la península de Baja California, los grupos prehispánicos que vivieron por la región. Por acá está la biodiversidad en el Mar de Cortés y también un poco acerca de cómo se fue dando la vida del ranchero sudcaliforniano. Miren, hace 12 millones de años la península, la patita de la Baja estaba pegada y pues se fue separando. Miren, en este mapita podemos ver la distribución de las civilizaciones prehispánicas que predominaron en esta región. Al norte los Cochimís, al centro los Guaycuras y en el área de Los Cabos los Pericúes. Miren, ese es uno de los barcos de la empacadora de atún, la que vimos hace ratito en la playa. Esta sala está padre porque hay como que muchas historias de, pues, reciente, ¿no? No tiene mucho. La vida más moderna, sí. Pues es una visita rápida, pero está padre para los que quieran saber un poquito más acerca de la historia de la región. ¿Qué tal? Estamos en el kilómetro 0. Aquí comienza México, amigos. Aquí empieza la carretera federal México número 1 que pasa por La Paz y llega hasta Tijuana. 20 horas desde aquí. Oigan, y si traen carro, tienen que saber que es medio difícil encontrar estacionamiento gratis. Hay que entrar a uno de paga. Échenle mucho ojo porque hay estacionamiento desde los 15 pesos hasta los 200 pesos por hora. No voy a hacer que entren a uno de esos caritos. Los que más les recomendamos son los más vara, que es el del Pabellón, el del Fonatur y del lado del Médano, el de la Plaza. Amigos, la verdad es que Baja California Sur es un estado que tiene destinos increíbles. Luego la gente solamente viene a Los Cabos y se pierde de unos lugares muy bonitos. Imperdibles, nosotros les diríamos que si vienen a Los Cabos también visiten La Paz y sus playas como la famosa playa Balandra y el pueblito mágico de Todos Santos. Ya si les queda tiempo, también échenle un ojo al Parque Nacional Cabo Pulmo, Isla Espíritu Santo, El Triunfo, La Ventana. La verdad es que hay bastantes destinos por estos rumbos.
pásenle a ver todos nuestros videos de Baja California Sur. Y para moverse, lo que nosotros siempre más les recomendamos es que renten un coche para que puedan andar por su cuenta, a sus tiempos, sin prisas. Aquí les dejamos un link con nuestras recomendaciones y todo lo que tienen que saber acerca de los seguros antes de rentar un carro en México. Y si no rentan auto, las líneas de autobuses que operan por acá son Transportes Águila y ABC. Pueden consultar todos sus horarios y rutas en su página web. Amigos, y en cuanto a clubs de playa, tienen que saber que no hay económicos, realmente todos tienen precio de turista. Y es que el 80% de la gente que visita Los Cabos son extranjeros. Entonces hay que hacerse la idea de que en este tipo de lugares pues hay que desembolsar. Uno de los más antiguos y populares es el Mango Deck. Lo padre de aquí es que todos los días a partir de las 2 de la tarde hay un equipo de animación que pone a las personas pues ahora sí que a hacer dinámicas. Aunque uno no participe, uno se divierte ahí echando cotorreo, viendo a las personas haciendo bailes y retos. Miren amigos, gente que ha dejado sus pinturas. Nomás a quién tenemos aquí. Ni modo, esta parejita ya fue. Acabamos de echarnos un cevichito de pescado y estaba bueno, y picó, nos sorprendió. Pensábamos que no iba a picar nada por los extranjeros. Mango Deck no tiene camastros. Si quieren un club de playa más fresón con camastros, les podemos recomendar Bagatel. Este no tiene consumo mínimo. O Sur, que es donde desayunamos en la mañana. Miren, justamente es este. Y el que está como de moda ahorita se llama Tabú. Anda como en 2,000 pesos en la entrada. Solamente te reembolsan el 50% en consumo. Les digo amigos, hay que hacerse la idea de que uno va a desembolsar si viene a los clubs de playa. O siempre está la opción de sentarse en la arena y disfrutar gratis de la playa. Amigos, y para ver el atardecer hay varias opciones. De todas las terracitas, esta es nuestra favorita por esta vista y porque aquí hay juguitos artesanales. Esta marca nos gusta mucho, se llama Baja Brewing Co. A su salud, amigos. A su salud. Con esta vista. Como tip, hay que marcar antes para reservar porque sí se llena y la entrada es por el Hotel Corazón. Estamos en el 7º piso. Vean nada más qué chulada de vista, amigos. ¡Oh, chulada de vista! ¡Doble chulada de vista! ¡El arco y rubí! Saludcita, saludcita. A ver, amigos, adivinen qué creen que está haciendo Rubí. Adivinen, adivinen. Tomando una fotito, un video. Obviamente ya nos tomamos la fotito y ya llegó nuestra pizza. Otra cosa que nos gusta de aquí es que puedes armar tu propia pizza. Hay salsa verde, roja y blanca y le puedes echar los ingredientes que tú quieras. Bien, nosotros nos pedimos una de salsa verde y le pusimos pepperoni, salchicha y tomatito cherry. Hay que ambientarla con esta tipo mayonesa muy típica de la Baja. Está en todos lados, hasta los mariscos. Pruébenla. Quesito. Y ahora sí, provechito, amigos. Qué rico ese toque de tomatito cherry, Está bien buena, delgadita, crujiente a la leña. Por eso nos encanta esta terraza, amigos. ¿Qué dicen? ¿Está rico o no está rico? Pobre burro, ahí no le dejamos ni una rebanada ni nada. Amigos, de verdad que nos impresiona la cantidad de barcos que hay en esta bahía. Cuéntenos, ¿cuántos barcos alcanzan a contar? 1, 2, 3, 100, 104.5. ¿Y el punto 5 por qué? ¿Porque es un kayak o qué? Se está ahogando ese allá. Y miren, para que se ubiquen un poquito, por allá el último hotel de allá es el río, ese es el nuestro, el Palmar. Acá está el Mango Deck, todo esto pues es Playa del Médano y allá está la marina. Oigan, y otra cosa que nos gusta de esta terracita es que no hay ni cover ni consumo mínimo, porque en otros lugares sí hay. Y ahorita va a empezar la música en vivo. Y para cerrar con broche de oro, una cervecita oscura. Escorpión es mi favorita, nada más que aguas porque está bien pegadora. Y obviamente, un postrecito, pastel de 3 leches. Oigan, pues muy recomendada la terracita de la cervecería Baja. Lo único que le faltó para ser perfecta fue una salsita picosa de esas salsitas matcha.
¿Qué prefieren, esta vista o la salsita macha de Rubí? A ver, a ver. Las dos, ¿por qué no? Todo se puede en esta vida. O si quieren un atardecer completamente gratis, pues nada más vénganse a la playa. Vean nomás. Vean nomás, qué chulada. ¡Wow! ¡Qué bonita! Atardecer 360. ¡Los Cabos! ¡Qué chulada, amigos! ¡Wow! ¡Qué bonito! Amigos, y otra opción para ver el atardecer es a bordo de una embarcación. Hay muchísimas opciones, pero una de las más populares es Cabo Rey. ¡Vamos, todos a bordo! ¡Todos a bordo! Pues básicamente es un recorrido para ver el atardecer cerca del arco, y lo padre es que hay barra libre a bordo y música en vivo. Los alimentos también están incluidos, pero hay dos tipos de boletos. El más económico, que es comida buffet, y el premium, que es comida a la carta o emplatado. Los que compran buffet, luego desde que se suben a la embarcación ya se pueden ir al segundo piso, al área de comedor, pues para entrarle a la comida. Está variado, hay de todo un poco. Muy buena opción, si no han comido, pues luego entrarle. Nosotros en esta ocasión elegimos el emplatado para mostrarles las dos opciones, y nosotros no comemos ahorita, hay una hora en específico, nos van a llamar al ratito para bajar a comer. Miren, el tercer piso es el más interesante, es donde casi siempre está la gente. Acá está la música en vivo y la barra libre. Rubí ya se pidió su ron pintado y yo, adivinen, una piña colada. ¡Salud! ¡Salud, salud! Y pues ya se la saben, amigos, en todas las embarcaciones las primeras personas que llegan escogen primero lugar. Aquí hay como unas mesitas, unas sillitas. Ni modo, amigos, nosotros no llegamos desde temprano, no ganamos mesita y silla, pero de todos modos están estas banquitas en el barandal, que creo que va a estar mejor para la foto en el arco. Ya les diremos. Pues ahora sí, ¡vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Pepe. Miren, el recorrido puede variar, pero normalmente llega hasta acá, hasta el área de los ríos. Y ahora sí, vámonos para el arco. Miren, leones marinos, amigos, leones marinos. Hay dos leones marinos, panchitos, díganle adiós a los panchitos. Panchitos, hay otros dos acá. Oh, miren, va bien lenta la embarcación, tranquilamente, recorriendo las formaciones aquí en un ladito. Vamos a paso quedito, así, despacito. Está muy a gusto. Miren la playita del amor. Qué diferente con gente y sin gente, ¿no? Sí. Oigan, está bien padre venir a esta hora, porque como hay poquitas embarcaciones, mucho menos que en todo el día, se siente como más calma, más tranquilidad. Como que la tranquilidad hace que impongan más las formaciones rocosas. El arco. Sí, qué bonito. ¡Wow! Oigan, y lo que hemos notado es que el barco está girando como que sobre su propio eje, para que, bueno, todos tengan chance de tomarse la foto con el arco. Ahí viene de nuevo, amigos, ahí viene de nuevo. Vuelta. Normalmente en los tours es de que foto y vámonos, porque hay muchas embarcaciones. Y aquí creo que hemos estado suficiente tiempo para poder tomar fotos a gusto. Fotos, videos, reels, TikToks, de todo un poco, amigos. Vertical, horizontal, todo. Hay tiempo. Se me hace que les puedo leer el Quijote sin problemas y lo termino, ¿eh? De verdad estamos impresionados, es la vez que más tiempo hemos estado frente al arco. Tenemos tanto tiempo que no sabemos qué hacer. Ya. Solamente queda contemplarlo, admirarlo. Wow. Está increíble. Qué bonito está el arco, amigos. Cuando hace buen clima, el Cabo Rey sale un poquito hacia el Pacífico. Vamos a ver las aguas por estos rumbos. No siempre lo hace, les digo, es cuando hace buen clima y el agüita está calmadita. Y nomás, qué bonito, los colores se empiezan a ver. ¡Qué bonito, qué bonito!
Justamente nos gusta mucho Cabo Rey porque como es un barco más grande, se espera que todas las embarcaciones chiquitas se alejen, puede estar más tiempo en el arco y luego puede ir más lejos. Miren, esa es la famosa piedra con forma de lobo marino. ¡Qué bonito se está poniendo! ¡Qué bonito! Amigos, pues ya nos avisaron que es hora de cenar. Nos venimos al primer piso en donde vamos a echar tacos. Y miren nada más la vista con la que vamos a comicenar. Empezamos con una ensaladita y pan con mantequilla. Provechito, provechito, amigos. Prueba esto. Uy, hasta la mantequilla está sabrosísima. Y durante el recorrido nos fueron tomando algunas fotitos y pues ya cada quien decide si las compra o no. Ah, miren, miren, bien románticos, bien románticos. Nosotros obviamente pues sí no las llevamos. Eso, gracias. Como platillo fuerte yo me pedí una pechuga rellena y Rubí un fettuccine con camarones. Pues provechito, amigos. Provechito. Wow, vimos por la ventana los colores y no nos pudimos resistir, amigos. Teníamos que salir a grabarlos para ustedes. Wow, 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 diría el perro. Qué increíble nos tocó hoy, el día de hoy, el atardecer, amigos. No manches, no manches, no manches, no manches. Wow, wow, wow. Wow. No manches, wow. Ya me traje Rubí, amigos. Está muy padre, pero qué mejor que compartirlo con tu amorcito. No, 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 no. ¿Qué es esto? No, wow. Oigan, pues una ventaja de la comida a la carta es que hay un show exclusivo que, por ejemplo, los de los buffet pues no la tienen. Está padre, es como show folclórico, de danza folclórica. Pero los del buffet ahorita andan echando el bailongo allá arriba bien a gusto. Ahorita antes de regresarnos de allá arriba, de ver el atardecer, nos echamos un bailongo ahí con ellos y... Está uno el ambiente. Sí, está bien buen despapalle, ¿eh? Y en cuanto a la comida, ya no pudimos grabarles porque nos pusieron el espectáculo y apagaron las luces, pero nos sorprendió. La verdad es que veníamos con poca expectativa porque normalmente la comida en los barcos, pues, es regular, pero aquí estuvo muy, muy sabrosa, amigos. Y en resumen, si les gusta más echar el bailongo, les recomendamos más el buffet. Se pone muy padre hasta el tercer piso. Y si quieren algo más romántico, tranquilo, con show, les recomendamos la cena emplatada. De todos los barcos del atardecer, totalmente les podemos recomendar el Cabo Rey. Amigos, y si algo tiene Cabo San Lucas es buena vida nocturna. Aquí van a encontrar antros y bares para aventar todos los días de la semana, los 365 días del año. Ni modo, nos sacrificamos por ustedes y vamos a empezar con uno de los lugares más icónicos, el favorito de muchos rockeros, Cabo Wabo. Todos los días hay música en vivo y es especialmente famoso porque el dueño es uno de los integrantes de la banda Van Halen. Y cuenta la leyenda que de vez en cuando sale y se echa un palomazo sin avisar. Mucha gente viene con la esperanza de verlo, pero la realidad es que nunca se sabe cuándo va a salir. Entonces, pues es de suerte, amigos, es de suerte. De bebidas, aquí nos gustó el I Can Drive, yo no puedo manejar. Tiene tequila, ron, vodka y ginebra. A ver cómo salimos esta noche, amigos. Agua, sí lo sentimos medio pegador. A ver cómo nos va. Para tomar un break y echarle algo al estómago. Se nos antojaron los taquitos, pero un taco en 60 pesos. Dijimos, vámonos al Subway. También está re caro, pero qué coraje ese taco en 60 pesos. Ni modo. Subway me sabe muy bien. Subway, patrocíname. Oigan, íbamos a entrar a este porque nos lo recomendaron, pero nos cobran $25 por persona la entrada. La verdad es que hay muchos que no cobran nada por entrar como para andar gastando. ¿O ustedes qué opinan, amigos? ¿Entramos o no entramos? Nah, la verdad no entramos. Vámonos a otro, vámonos a otro. Escuchen, escuchen, aquí se escucha el reggaetón del viejito y no cobran cover. Este nos dio
calma. Vénganse. Vámonos a dormir, amigos, ya vámonos a dormir. Buenos días, alegría. Oigan, pues para los que no se fueron de fiesta, para los que les gusta madrugar en la naturaleza, existen varias caminatas para subir a los cerros de los alrededores y tener una vista panorámica de Los Cabos. Uno que se ha vuelto muy popular es el Cerro del Vigía, y es que todos los días en la mañanita un señor va a pasear perritos y pues ya la gente lo ha agarrado de guía. Uno se siente más seguro ya con alguien que sabe por dónde ir, ¿verdad? Siguiendo a toda la bola. Ahí viene toda la perrada. ¿Cómo vas? Ahí voy, ahí voy. Pequeña parada, amigos. ¿Qué tal la vista? Chulada, ¿no? Wow. Miren, esas casitas de allá, esa colonia se llama Pedregal. Dicen que por ahí viven muchos artistas. Es como de las colonias VIP acá de Los Cabos. De hecho, es de las más caras de todo el mundo. Miren, miren, estas son las famosas chollas, amigos. Ay, cuidado, cuidado que uno aquí se encholla. Pues, miren nomás, aquí ya se empieza a ver, es por donde van saliendo los barquitos que van recorriendo hacia el arco. Oigan, pues está bien interesante porque justamente todos estos terrenos eran parte de la empacadora de atún, la que les comentábamos el día de ayer. De hecho, aquí abajito, aquí, está la playa, están los edificios viejos. Esa fábrica llegó a ser la segunda más importante de todo el mundo en cuanto a empacado de atún y la más importante de toda Latinoamérica. A ratitos tenemos vista al mar y hay que poner atención, bueno, a donde vamos caminando, pero también nos puede tocar ver especies en el mar. De hecho, en temporada de ballenas dicen que desde aquí se alcanza a ver las ballenas jorobadas. Habrá que volver en temporada de ballena jorobada para verlas desde acá. Se empieza a poner bueno, más empinado por aquí, un poco resbaloso. Sí hay que traer calzado adecuado para treparse a las rocas. Como podrán ver, conforme uno va subiendo, pues la vista se pone más padre, pero está pesadito, Sobre todo cala la humedad, el sol y el calor. Vénganse mentalmente preparados para sudar la gota gorda. Esta caminata se hace todos los días. Les recomendamos estar a las 8 de la mañana frente a la base naval. Ahí está la reja donde está toda la gente. No hay pierde, amigos. Miren, y si traen carro, pueden dejar su carro en el estacionamiento aquí de la Fonatur de Servicios Náuticos. Es de los más barabara. Si llegan después de las 8:20, ya no van a pasar, amigos. Y durante el recorrido, Enrique, que es el guía al que seguimos, va dando varias explicaciones. La realidad es que la mayoría de la gente que viene son extranjeros. Somos muy poquitos los mexicanos de un grupo como de 40, entonces la explicación es totalmente en inglés. Eso sí, sinceramente no lo recomendamos para personas de la tercera edad o venir con niños chiquitos, porque o cuidan a otras personas o se cuidan a ustedes mismos. ¡Llegamos! Ven nada más qué vista, wow. ¡Los Cabos! Amigos, y la recompensa es esta vista tan increíble. De hecho, está súper padre aquí porque de este lado tenemos la vista al Pacífico y de aquel lado tenemos la vista a Cabo San Lucas, al Mar de Cortés. ¿Qué tal esta playita de acá abajo, Se ve Agustín. No manches, parecen cabras esos, ¿ve? Sí, arriba no de manches. las piedras. Wow, están cañones. ¡Uy, Cerro del Vigía! Miren, la Nala ya se nos acomodó aquí abajito en la sombrita, se puso abajo de mi patrulla. ¿Tienes calorcito, Nala? Ahorita ya vamos para abajo. Oigan, y la historia real atrás de todos estos perritos es que Enrique, el que da el recorrido, tiene una escuela canina. Oh, por eso tanto perrito. Miren, caminamos un poquito más para acá y la vista está impresionante, de verdad. Justamente esta es la roca que se ve cuando uno sale al paseo al arco. Y aquí atrás de nosotros está la playa del Divorcio. Oigan, y como recomendación, pues sí, tráiganse una botellita de agua y cómanse una barrita, un chocolate, algo que les dé energía. Realmente no está difícil, pero la última parte es la pesadita. Como que es lo que asusta a las personas, ¿no? Lo Sí, empinado. exactamente. Ya que llegan a la cima y ven esta vista, van a ver que valió totalmente la pena ese esfuerzo.
Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos que nos dejan. Siempre somos los últimos, amigos, en todos lados. No hay que quedarse atrás porque hay serpientes de cascabel. Oigan, sí, no hay que perder al grupo porque la bajada es por otro lado. Pero bueno, la ventaja de que nos quedamos hasta atrás. Wow, cuánta calma, cuánto silencio, cuánta tranquilidad. Ahí les va, amigos, la explicación completa, el 360, bueno, el 180. Allá está el mar Pacífico, toda esta es la ciudad de Cabo San Lucas, esa es la marina. Esta de allá es Playa El Médano, por allá está el Hotel Río y hacia allá es San José del Cabo. Ahorita nos vamos hacia allá. Pues muy recomendada la caminata mañanera, dura máximo 2 horas. Anímense, amigos mexicanos, a treparse al cerro, a ver si así Enrique se echa la plática en español. Trae unas ideas muy interesantes acerca de las energías y las vibraciones que se sienten en este cerro. También mucho de su enfoque es de vivir el presente, pues está muy padre ese tipo de reflexiones, de pláticas que te hacen pensar en estar viviendo el momento. Muy padre, muy padre. Oigan, amigos, y le dije a José, echa tu ropa deportiva, y aquí está su ropa deportiva. No es cierto, me dijiste, echa ropa para subir el cerro. Esta es mi ropa para subir un cerro. Bueno, no hubo mayor problema, ¿sí? Estuvo bien. Solamente tenis cómodo. Bueno, si quieren vénganse encuerados, pero eso sí, tráiganse tenis. Tenis muy importante. Y esta actividad no tiene precio, es gratis, pero los invitamos a que al final dejen una propina. Miren, el monumento a los drones caídos son drones que Enrique ha encontrado en el cerro. Por todas las señales y las antenas de la marina, como que se les va la señal. Ahora sí que sobre aviso no hay engaño, ¿eh? No les recomendamos que lo vuelen. Si no, ya va a terminar. Amigos, pues ahora sí nos dirigimos hacia San José del Cabo, el otro cabo. Como ya les habíamos dicho, son aproximadamente 40 minutos de distancia. Si no traen auto, sí existe transporte público. Está el autobús Suburcabos que recorre la carretera que conecta a estas dos ciudades. Bueno, ya no se llama Suburcabos, realmente se llama la Ruta del Desierto, pero todavía hay gente que le sigue llamando Suburcabos, por si les dicen, para que sepan que es el mismo. A lo largo de todo este corredor turístico hay más playitas que son aptas para nadar. Si quieren hacer snorkel, nosotros les podemos recomendar Playa Chileno o Santa María, y si quieren una con palapitas, mesitas para comer a gusto, está Palmilla. Pues bienvenidos al centro de San José del Cabo. San José sí está más pequeñito que Cabo San Lucas, pero en nuestra opinión pues está más bonito, sí parece como pueblo mágico. De hecho, algo que nos gusta mucho es que está súper bien cuidadito. La placita está bien a gusto, uno puede venir a sentarse a comer una nieve, hay galerías de arte, joyerías, artesanías, restaurantes, cafecitos, y justamente aquí enfrente están las letritas donde hay que ir a tomarse la foto. ¡Las letritas! Miren, están bien bonitas, bien coloridas, como que bien artísticas, ¿no? De hecho son como que las letras más bonitas, de las más bonitas que hemos visto. Y esta iglesia que tenemos aquí atrás es la misión de San José del Cabo. Palomita check a una misión más de la Baja. Recordemos que las civilizaciones prehispánicas que habitaron la región de la Baja eran nómadas, por lo que cuando llegaron los españoles a colonizar no encontraron civilizaciones establecidas, y fueron los jesuitas quienes fundaron las misiones con el objetivo de evangelizar. Y básicamente estas iglesias fueron los primeros asentamientos de las ciudades que conocemos hoy en día. Oigan, pues ya nos venimos a desayunar a un lugarcito que nos recomendaron, se llama Lolitas Café, y para empezar con el pie derecho ya me pedí un cafecito refill. Ahí está caliente. Miren, yo me pedí un juguito verde que ya casi me lo acabo, unos chilaquiles rojos con huevito, y Rubí se pidió por allá un desayuno San José se llama, son huevos pochados, papa, queso y 3 piezas de pan de la casa. Miren, qué generosos. Pues provechito, amigos. Las papitas tienen mucha mantequilla. Los chilaquiles también están bien buenos, nada más que cuidadito porque es de la salsita que si te cae en la ropa, ya valió. Por favor, no te vayas a manchar. Ya mejor babero, amigos, porque ya me manché. ¡No! 3 puntitos arriba de mi garza. ¿Por qué? Pues muy rico el desayuno, gracias por la recomendación. También hay de que panecito para el postre, pero ahorita que íbamos caminando nos olió súper rico en esta panadería, así que dijimos, terminando hay que llegar por un pan. Croissant de almendra para llevar, nos dijeron que era el más rico. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si sabe cómo huele.
Está bien rico, definitivamente. Sí sabe cómo huele. Oigan, pues la realidad es que esta placita, que de hecho se llama Jardín Mijares, es el atractivo turístico principal de aquí de San José del Cabo. Como ya les habíamos dicho, es un pueblito muy chiquito y muy tranquilo. Por eso sí es muy importante que elijan dónde se van a hospedar dependiendo de lo que quieran hacer. Si quieren vida nocturna como la de ayer, definitivamente Cabo San Lucas. Aquí en San José no hay. Hay gente que se termina hospedando aquí en San José, luego se aburren y todos los días se van a Cabo San Lucas. Imagínense, 40 minutos de ida, 40 de regreso, y aparte si no traen carro, pues los taxis la verdad sí les sale una buena lana. Y en cuanto a recomendaciones de hospedaje aquí en San José del Cabo, algo bueno, bonito y barato puede ser el Hotel Coli, que está justamente en el centro, y para hoteles todo incluido puede ser el Barceló o el Hyatt. Aquí les dejamos nuestros datos de contacto, pueden reservar estos hoteles todo incluido con nuestra agencia de viajes. Oiga, nos parece muy curioso que el transporte público acá en Baja California Sur sean camiones importados de Estados Unidos de tipo transporte escolar, hasta amarillitos y todo, ni le cambiaron nada, ¿verdad? Los han de comprar usados, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, este pueblito nos recuerda un poco a Todos Santos, y es que también es uno de los lugares favoritos de los extranjeros para venirse a retirar. Es tranquilo, la playa cerquita, seguro, y pues la verdad es que es muy bonito, que no se va a querer venir a retirar aquí, ¿verdad? Y pues muchos de ellos han abierto sus propias galerías de arte, y es así como poco a poco este pueblito se ha vuelto tan colorido y artístico. De hecho, algunos días de la semana gente local viene y pone sus pinturas, artesanías, hay puestecitos, está como muy a gusto, muy familiar el ambiente. Miren este Mickey Mouse en la plaza de Señor Chávez. Órale. Tortuguita. Qué padres están todas estas esculturas, ¿eh? ¿Qué son? Pedazos de metal, de fierro, ¿ah? ¿Se podrá tocar? Ahí, $12,000, mejor no lo toco. Miren, un marlin. Este yo creo que sí es de un tamaño real. Miren, creo que nunca les había dicho, pero mi animal favorito es la jirafa. Jirafona. Como que todas las fachadas aquí en el centro están bien coloridas y bien pintaditas. Oigan, y les recomendamos que caminen hacia las calles Morelos y Álvaro Obregón. Por acá se ve más movimiento, vemos muchos restaurancitos, cafeterías, bares y muchos banderines de colores. Ahorita a ver cuál nos gusta más para la foto. Ya poniendo la foto, Rubí, poniendo la foto. Son los banderines de colores. Miren, esa es una sucursal de la cervecería Baja, a la que fuimos a la terracita el día de ayer. Uy, vean nada más esta chulada. Un beer stop, una parada para cerveza, es como la parada en los pits de la Fórmula 1. ¿De qué quieres? Miren, se puede enlatada y hasta nos marean a la cheve, ¿eh? ¿Qué tal? Sellada y todo. Personalizada y todo. Rubí, José y caritas felices. ¿Qué hubo? Cerveza artesanal enlatada al momento. Ay, no puedo abrirla. Sí se puede, sí se puede. Ahí está. Apenas para este calorón. Gloria. Perdón, amigos, a su salud. A su salud, a su salud. Ay, qué delicia. Y pues al parecer aquí uno puede andar caminando en la calle con cerveza. Ojalá que no nos diga nada. Espero que no nos agarre la policía en la calle. A mí normalmente de cervecería Baja me gusta, pido la Escorpión, que es cerveza oscura, pero para este calor la verdad es que les recomendamos la Solfa, es muy fresca y ligerita. Miren, hasta en el piso hay arte, solo buenas vibras aquí. Pues sí se ven bastantes opciones en esta callecita para comer, ¿eh? Muy colorido, muy bonito todo. Y obviamente, amigos, obviamente teníamos que tomar la fotito con el letrero de Cabo Mi Amor. Miren, nos topamos con una joyita. No habíamos visto un mapa con el resumen de todas las misiones. Aquí están todas las misiones que hubo en la Baja. ¡Wow! Miren, desde la puntita del sur, aquí el área de Los Cabos y hasta el norte, incluso hasta California en Estados Unidos, ¿eh? La verdad es que nos encantó recorrer este pueblito caminando. Se nos figura que lo quieren hacer pueblo mágico, por eso es que está tan limpio, también cuidado, las fachadas muy bien pintadas. Los letreros. Los letreros. Ahí cuando lo hagan pueblo mágico, se acuerdan de nosotros.
siguiente destino. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Nos venimos a dar la vuelta al estero, que es un área natural muy bonita aquí de San José. Y por cierto, un estero es donde un río se une con el mar. Y como dato curioso, los misioneros jesuitas justamente se establecían en donde encontraban fuentes de agua dulce. Entonces, por eso es muy común encontrar las misiones muy cerca de oasis y palmeras. Normalmente aquí hay paso peatonal, pero como ha llovido mucho, el nivel del agua está muy arriba y ahorita no podemos pasar. Ni modo, ahí será para la próxima visita. Miren, inundado el caminito. Este camino nos gusta porque normalmente uno ve el estero y llega a la playa, pero no se preocupen amigos que ahorita les mostramos otro caminito para llegar a la playa. Vámonos, vénganse. Miren amigos, qué buenos recuerdos. Hace como 7 años, 8 años nos quedamos en este hotel que se llama The Cameron. Fue el primer todo incluido en el que estuvimos en nuestra vida. Adiós, The Cameron. Al lado del Hotel Vidanta o al lado del Hotel Barceló hay entradas hasta la playa. Es algo que nos gusta acá de La Baja, que a pesar de que hay resorts, sí dejan pues cada cierta distancia accesos. Ustedes dirán, ay, pero todas las playas de México son públicas, son federales. Sí, pero una cosa es que la playa sea pública y otra que haya acceso público. Pues bienvenidos a la playita de San José del Cabo. Aquí la recomendación es que traigan su sombrilla, su hielerita, porque pues no hay palapitas. Mira, si hay una palapita ahí abandonada, bueno, pues una es una. Está un poco lejos del mar, pero pues ahí está, ahí está. Y la verdad es que el mar sí está fuerte, son por estos rumbos, así que aguas. Ahora sí que aplica lo mismo que Cabo San Lucas, pues el mar sí está más movidón. Así que no hagan confianza, no hagan confianza. De hecho, ahorita hay bandera negra. Acuérdense que las banderas es un símbolo internacional. La verde significa que todo bien, la amarilla precaución, roja es que hay algún tema por ahí, blanca es que hay medusas y negra es que está prohibido nadar. Ahorita como está negra, ni para qué arriesgarnos, a ver, ¿para qué? Ay, la verdad es que yo sí tenía bastante calor, quería echarme un chapuzón, pero pues ni modo, fotito y vámonos a comer. Bueno, un remojón de pies y ya. A ver, a ver, a ver. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene el agua, ahí viene el agua! ¡Uy! No llegó. Ahí viene, 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 viene. ¡Ay! Está deliciosa el agua, no sabes cuántas ganas me dan de meterme, pero no. Hay que seguir la bandera negra. Mírenla, mírenla. Rubí tiene un chorro de ganas de meterse. Pero, ¡ay! Nos enseñó el traserillo. Pero, pues la verdad es que el mar es traicionero y de repente, pues sí se puede dejar caer una olita. Por algo está la bandera negra, amigos. Por algo. Aquí con la música del club de playa. Como tía aplaudiendo. Oigan, qué pecado venir al mar y no echarnos el chapuzón completo, ¿no? Qué pecado, qué pecado. Qué pecado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debimos habernos metido? Había otra persona adentro, era como un surfer, estaba como practicando. ¿O hicimos bien en esta ocasión? Comenten, comenten. Oigan, pues para comer, como vieron, hay bastantes opciones ahí cerquita de la plaza principal. Lo que sí es que son precios más como para extranjeros. Por ejemplo, les pudiésemos recomendar cevichería Aguamala, o si quieren algo más acá gourmet, Agave Kitchen. Si buscan algo un poco más económico, hay que salirse del centro, venirse hacia acá, hacia las afueras, hacia la carretera a Cabo San Lucas. Por estos rumbos están Taquería Rosy, Taquería El Fogoncito. Ahorita nosotros ya nos venimos a Sashimis El Burro. La especialidad aquí son los sashimis, pero también venden taquitos baja y otros mariscos. Nosotros nos pedimos un sashimi serranito, que es con chile serrano y está bien rico. Uy, se me hizo agua la boca otra vez. Miren, aquí también hay almejas chocolatas. Yo ya me pedí 2. Cada conchita es una sola. Y pues para saber si la almeja está fresca, hay que hacer la prueba de calidad. Si uno le echa limón, la almeja se mueve, se retuerce. No, pues sí estaba bien fresca, amigos. A Rubí le da cosita ver que se retuerzan. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Un poco de salsita y... Si vienen a La Baja y no prueban almeja chocolata, pues como no haber venido a La Baja, amigos. Con ruido y todo. Se tiene que escuchar el sorbo.
Amigos, pues ya va siendo hora de despedirnos. Esperamos que les haya gustado mucho este video y sobre todo el destino. Nosotros llegamos a vivir a Baja California Sur hace 7 meses y nos enamoramos por completo. Sin duda se ha convertido en uno de nuestros estados favoritos en todo México. Pues bueno, ya saben que los queremos, los adoramos. Muchas gracias por todo su cariño. No olviden suscribirse a nuestro canal y nos vemos a la próxima. Les mandamos muchos besos, caricias, abrazos. Adiós. Adiós. ¡Ay! Amigos, nos agarró la lluvia duro, macizo y conciso. Estoy empapado. Justo a tiempo alcanzamos a despedirnos. Así nos despide Los Cabos. Así nos despide Los Cabos con una lluviecita de la abundancia. Ay, jole, sí se vino fuertecito. En general, en septiembre es temporada de lluvias en prácticamente todo México. Ahí para que tomen nota.